Y aquella botella, la de abajo, me hizo sospechar, pero yo ver esa botella haciendo lo que estaba haciendo la botella, que no tenía ningún sentido ver a la botella golpeando la pared de esa manera, y que lo hiciera justo cuando nosotros pusimos un pie en la segunda planta, y dejara de hacerlo en cuanto que yo me pongo a ver, observar directamente la botella, que deje de hacer lo que estaba haciendo, a mí aquello confirmó un poco mis sospechas y pensé, vale, no estamos solos, pero quien quiera que esté aquí con nosotros no podemos verle, porque nos está acompañando. Claro, entonces aquí empiezan las grandes preguntas que realmente te acojonan, ¿vale? No estamos solos, hay algo aquí, está interactuando con nosotros sin nosotros haberlo pedido, porque no habíamos hecho preguntas, no habíamos iniciado todavía ninguna Spirit Box, estábamos teniendo lecturas muy fuertes del detector de frecuencias electromagnéticas, porque de hecho, cuando él se percató de la botella, yo le dije, toma, arrima el detector, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Y saltó eso. Y se puso el detector al rojo, quiero decir, una cosa bárbara. Y en la botella esta de aquí de la pared también. Íbamos teniendo constantemente, que luego, por cierto, luego lo comentaré, cuando salíamos, íbamos teniendo picos. Picos que de repente estaba al máximo, y estaba unos segundos y ¡pam!, de repente dejaba de... ¿no? Pero quiero decir, joder, aquello era un tipo de manifestación que es muy raro verla, pues como lo que vivimos en Sanidad, ¿no? Aquello de la manifestación en la capilla. Pues lo de estas botellas, eso es una cosa que no es habitual, que tú llegues a un sitio, haces una exploración, pues muy maldito que pueda estar, ¿no? Rollo, y te encuentres este tipo de manifestaciones. Pero ya íbamos muy acojonados. Iker estaba tan nervioso, tan asustado, que él era quien tenía que estar grabándolo todo. Y en realidad iba grabando de todo menos lo que tenía que grabar. Es decir, estaba yo más pendiente de lo que me rodeaba que... Iker estaba más pendiente de salir corriendo, de si tenía que salir corriendo, que de grabar, ¿vale? Entonces, es lo que os decía antes, es decir, las imágenes son muy malas porque o se me ve a mí la espalda, o se me ven a mí los pies, o se me ve a mí el culo, o se ve el suelo directamente, o no se ve nada. Y luego yo me frustré mucho con él después al revisar las imágenes, porque dije, tío, no te dejo grabar nunca más, porque es lamentable el de esto. Pero bueno, es comprensible, era entendible por el nivel de estrés que estábamos sufriendo nosotros allí como idiotas, porque nadie nos obligó a ir, ¿eh? Fuimos porque quisimos, pero lo pasamos mal, lo pasamos muy mal. La cuestión es que después de esto decidimos continuar, ¿no? Sí, el pequeño pasillo que había. Un pasillo. Y entonces llegamos al final del pasillo, que hacía así como que se iba hacia... Como una T, se iba hacia dos lados. Pues no sé por qué hacia la derecha decidimos que no era buena idea ir hacia allí. No sé, yo ni vi lo que había en la derecha. No, sé que había una pequeña habitación, que creo que la viste tú, no sé. No, a la izquierda está la habitación, que es a la derecha no había nada. A la derecha había un pasillo que se iba. Tío. Yo pensaba que... No, igual que lo he observado. Claro, por eso te digo. En el otro lado había una habitación y entonces el pasillo. En la derecha no había habitación, simplemente era... No lo sé, yo vi que había un pasillo, pero es que ahí no arrimamos. Ahí no arrimamos el hocico. Bueno, porque, pues, claro, miramos en la parte de la izquierda y había como una pequeña habitación y la puerta estaba como entreabierta, ¿vale? Y claro, eso, Iván estaba pues distraído mirando el otro pasillo y yo le dije, Iván, tío, tienes que ver esto. Y era una habitación llena de jaulas. Sí. Una habitación pero llena de jaulas de, pues no sé, como de conejos. De conejos, sí. Y que muy mal. Estaba muy mal, ¿no? Pero es que, os lo digo de verdad, imaginaos, ¿vale? Si los que habéis visto películas de terror, los que hayáis jugado videojuegos rollo Resident Evil, Silent Hill, tal, imaginaos la típica habitación con las jaulas envejecidas, con los bebederos y los comederos allí. Todavía había paja dentro de las... Claro, papel de periódico así, no sabía algo dentro de las jaulas. Es decir, como en las películas de terror igual, ¿vale? Pero, y aparte, no es que hubieran 3, 4 jaulas y estuvieran más o menos ordenadas, no. Estaba a reventar de jaulas. Toda la habitación era jaulas. Toda la habitación, pero sobre todo llamaba mucho el hecho de que estaban colocadas así sobre como unas tablas, ¿no? Habían puesto allí como unos tableros y estaban rodeando completamente el interior de la habitación. Era una jaula como si hubiera sido aquello, yo que sé, un laboratorio de Resident Evil, tío, que da muy, muy mala impresión. Y claro, aquello ves que dices, joder, tío, es que era a cuál peor, ¿no? A cuál escena te encontrabas era peor. Porque luego, cuando me dijiste,
No, hay un pasillo allí que le dije, No, para mí, déjame decirlo a mí, porque para mí así fue de las peores sensaciones. Más que nada, era un pasillo muy largo en el cual, al igual que las ventanas, habían puertas, o sea, habitaciones, cada metro, ¿vale? Y eso a mí me impactó mucho porque el hecho de que haya muchas habitaciones ya no es el hecho de explorar cada habitación, es que a lo mejor en una habitación no hay nada y en la siguiente a lo mejor nos está esperando alguien o lo que fuera, ¿sabes? Y eso me puso de los nervios y entonces ya te dije, tío, vamos ya 100%. Y no decidimos ni mirar la tercera planta ni nada. no. O sea, sí, no, a la tercera planta sí que subimos, porque además recuerdo, ¿Sí? sí, que al subir de frente había como un lavabo que estaba todo reventado. No, eso es en la segunda, en la misma. No, eso es arriba, porque además arriba, cuando tú llegabas a la tercera planta, girabas a la izquierda, había como, así como un vestíbulo, y entonces había como una puerta Sí, me acuerdo. que daba una azotea, Me pero acuerdo. así de random, sin ningún tipo de sentido. O sea, había una puerta y entonces la azotea arriba, ¿sabes? Súper random. Pero bueno, visitamos aquello y desde allí arriba yo observé con la linterna, pegué el linternazo a la fachada del edificio de enfrente, a las ventanas, para si en algún caso, claro, que no fuéramos a bajar y nos encontráramos a alguien allí. Entonces hice un poquito así de ver hacia abajo la calle, tal, ¿no? La fachada. Y es cuando yo te dije, el edificio de enfrente parece que esté despejado, no parece que haya nadie. Al final bajamos las escaleras y pues igual que las subimos, salimos allí y que fue cuando vimos el edificio este del cuartito del conserje, que empezamos a andar alrededor y encontramos que el acceso principal al complejo estaba también cercado, ¿no? Y entonces, bueno, yo quería, a ver, la sensación de querer irnos allí iba en aumento, ¿no? Yo creo que a cada paso que dábamos, cuanto más nos adentrábamos quizá en esa oscuridad y cada vez que nos acercábamos a un edificio, cada vez que intentábamos hacer algo, era como una sensación de que no teníamos que estar allí, ¿vale? Y la sensación es real, es tangible, es decir, cualquiera que vayáis allí, si un día os atrevéis a hacerlo y queréis ir a verlo, lo vais a poder experimentar, ¿vale? Tenéis que ir de noche, pero tenéis que ir y lo vais a ver, vais a comprobar que lo que estamos contando aquí es absolutamente real, porque tiene algo, tiene una fuerza, tiene una fuerza ese sitio que te expulsa, no quieres estar allí. Y yo creo que no es nada bueno lo que hay ahí y ahora veremos el por qué, ¿no? Pero, bueno, estamos comentando todo el rato, oye, vámonos, ¿qué hacemos? Nos quedamos, nos vamos tal. Yo que hubiera querido grabar una sesión de Spirit Box en el interior del edificio, pero la verdad es que no me apetecía hacerlo. Me hubiera gustado, pero no me apetecía. Es como cuando estás enfermo y tienes ganas de hacer algo, pero como estás enfermo no lo haces porque te encuentras mal. Pues es una sensación muy similar, ¿no? Y entonces, joder, yo le dije, vamos a probar a hacer la Spirit Box fuera, en la calle. Vamos a probar a hacer aquí fuera en la calle, en el... Bueno, antes de eso, la queríamos probar en lo que es el patio. Sí, por eso te estoy diciendo, es decir, dentro del complejo, pero en el exterior Vale, sí. de los edificios, yo le dije a Iker, oye, vamos a probar porque es que realmente, ¿cuánto tiempo estuvimos dentro? ¿20 minutos? ¿Media hora? Máximo, pero sí íbamos más. Estábamos teniendo lecturas todo el rato, acercábamos el detector a una ventana y de repente se disparaba, luego lo movías hacia un lado y de repente te hacía un pico y volvía a bajar, o sea, había lecturas muy potentes y yo quería hacer la Spirit Box. Entonces le dije, bueno, vamos a intentar hacerlo en un sitio quizá que nos sentamos más cómodos y pensábamos en la explanada, ¿no? En aquella plaza que habíamos comentado al principio, que además era un sitio visiblemente, a mí por lo menos me resultó agradable porque su césped allí y tal. Y Sé que pensé, tenía los edificios, uno justo enfrente, ¿sabes? sí, pero uno de los puntos que a mí me permitía sentirme cómodo en ese sitio es que los edificios estaban alejados. Sí, Si yo te dije, si pasa algo o si nos viene algo o alguien de frente, desde aquí al menos tendremos tiempo de reacción, podremos verlo y salir corriendo. Bueno, pues nos pusimos allí y tal. Ya os digo, las lecturas no paraban, pero mientras yo ponía la Spirit Box y tal,
de repente yo empecé como a inquietarme. Empecé a girar sobre mí mismo, a mirar hacia todos lados. E Iker me decía, ¿qué pasa? Digo, no lo sé, tío. Digo, es que hay algo. Porque que esto no lo hemos contado, nosotros al entrar, al encontrarnos primeramente con esta plaza, junto a un edificio, ¿no? Justo pegado a la fachada de un edificio, a la derecha, había como un árbol de estos grandes, ¿no? Como un níspero, un árbol de nísperos así grande, pero muy bestia, porque además las ramas casi que llegaban al suelo. Claro, no estaba cuidado ni nada. Estaba enorme aquel árbol y yo te dije incluso de intentar pasar por debajo para ver si podíamos encontrar una ventana para entrar en ese edificio y tal. Esto al llegar. Pues en ese momento yo escuché un ruido que procedía de ese árbol, un ruido de como si alguien hubiera estado moviendo las ramas como apartándolas, ¿no? Como caminando allí, en aquel sitio, en aquel lugar donde estaba el árbol. Yo me puse muy nervioso, entonces le dije, cállate, digo, vamos a estar atentos porque he escuchado algo allí. Entonces él empezó a divagar, ¿no? A decir, bueno, es que yo no he escuchado nada, es que, bueno, vámonos, tal. Yo de repente, mirando hacia aquel lugar, alumbrando con la linterna, yo vi que de detrás del árbol, estamos hablando de un árbol de una altura considerable, y detrás del árbol yo vi casi claramente, puedo asegurar que lo que vi fue real, una silueta, como medio torso humano, con su cabeza perfectamente definidas, que como que se asomaba o bien de detrás del árbol o bien de una de las ventanas de la fachada que tenía el árbol justo detrás. Pero fuera lo que fuera aquello, puedo dar la certeza de que lo que yo vi no era una persona. Eso tengo clarísimo. Era una figura oscura, negra, es decir, era un contorno. ¿Vale? Yo cuando vi aquello no di opción a más. Yo dije, no, yo por aquí no paso. Y entonces le dije a Iker, corre. Y yo intenté a correr. Iker empezó a correr detrás de mí. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Y yo, corre y no te pares, tío, porque he visto algo, hay algo allí. Empezamos a correr hasta que salimos. Imagínate si corriste, que tú me pasaste por delante, que no es muy difícil tampoco. Tú me pasaste por delante y al querer salir, como había dos varillas estas de ferralla dobladas así, me tropecé. Tropezó. ¿Y qué tropezó con la ferralla al salir? ¿Vale? Que yo le dije, cuidado, no te vayas a caer encima y te vas a hacer daño, porque echamos a correr como cabrones allí, salimos por patas. Una cosa que me gustaría decir, tío, que me pareció, en su momento no lo pensé, pero me pareció muy loco el hecho de ese nerviosismo que teníamos y fue el momento cuando salimos, se calmó todo, tío. Correcto, esto es lo que te voy a comentar yo ahora. Volvió la luz de la luna que antes no estábamos. Al salir dirás que las sensaciones cambiaron radicalmente porque esa sensación de miedo que nos invadió desapareció completamente. Esa inquietud, ese desasosiego, esa sensación de pesadez, ¿no? Desapareció completamente. Estábamos literalmente en el umbral, digamos, de la entrada a ese lugar y de repente desaparecieron las malas sensaciones. Estamos al pie de la verja. Y sin embargo es lo que dice él. Es decir, de repente la claridad de la luna, el mar, era como haber atravesado una puerta a otra dimensión y haber regresado a casa, ¿no? Sí. Porque, os lo digo de verdad, es decir, la sensación, no sé, el aire allí es distinto, ¿no? Y es lo que decíamos siempre, ¿no? Igual que en San Hilari, igual que en la Puda allí el aire era muy denso, olía mal. Pero bueno, en esta ocasión, pues bueno, yo me resigné, entendí que no era el momento de visitar aquello, pero no me quise ir con las manos vacías, entonces le dije a Iker de hacer Spirit Box, pero desde fuera, ¿no? Estábamos muy cerquita de los edificios y tal. Casi que teníamos la sensación de que en algún momento íbamos a poder ver algo en las ventanas, y de hecho yo creo que algo pudimos ver, aunque no se graba, pero pudimos ver movimiento porque además la Spirit Box nos dio resultados muy interesantes. ¿Vale? De hecho, grabamos hasta 35 psicofonías muy bestias, muy claras.
algunas más importantes que otras. Algunas más relevantes quizás, Y ahora os explicamos cada una. pero simplemente lo que vamos a hacer es, bueno, nosotros aquí os vamos a comentar algunas y es posible que quizás más adelante, si vemos que el canal va teniendo pues buena recepción, todas estas psicofonías de las exploraciones que estamos grabando, incluso las psicofonías completas o las grabaciones completas, os las dejaremos en algún tipo de formato, pues en algún canal de suscriptores, en Telegram o en algún sitio de estos, ¿vale? Entonces, bueno, es lo que te iba a decir, porque esta exploración tiene un factor que lo diferencia de los otros que hemos estado. Y es que aquí se produce un contacto físico. Es decir, mientras nosotros estamos grabando las psicofonías, se produce dos eventos físicos, ¿vale? En el primero, a mí me tocan, me golpea algo la espalda, y de hecho una de las psicofonías está relacionado con esto, ¿vale? E Iker empieza a tener una sensación en la garganta que está muy relacionada, lo supimos después es esto, ¿eh? O sea, yo me acuerdo, yo empezaría por aquí, ¿no? El tema de las psicofonías lo empezaría por aquí, ¿no? Contando esto, quizá. Sí. ¿No? Y después ya explicaremos en qué momento sucede. Exactamente, mira. Estábamos grabando las psicofonías, nos íbamos moviendo un poco para arriba, para abajo, porque, bueno, queríamos coger un poquito la energía del lugar. Y en una de estas que yo me iba dando la vuelta, porque estábamos en una zona de paso, iba pasando gente. Yo, claro, pensaba, bueno, no vaya a ser que pase alguien y piense, mira los frikis estos, tal, ¿no? Estos gilipollas aquí, o que pasara alguien con intención incluso de pegarnos el palo, de mil historias, ¿no? Estábamos ahí en la playa solos, él y yo, pues de noche, entrada la noche, ya tarde, y bueno, pues que te pase algún yonki de estos que pudiera querer meterse en el edificio o lo que sea. Entonces yo me iba dando la vuelta y le iba dando la espalda al edificio, ¿no? Al complejo. Yo me quedaba de frente al mar y a cada lado pues yo podía ir viendo quién venía y quién no. Y recuerdo que en una de estas yo sentí un golpe en la espalda. Mientras yo le estaba dando la espalda al complejo, noté un golpe. No un golpe especialmente fuerte, pero un golpe suficientemente intenso como para que yo me diera la vuelta y empezara a buscar en el suelo. ¿Te acuerdas? Que yo buscaba en el suelo. De hecho, creo que hay un fragmento del vídeo. Por un saltamontes. Sí, yo le dije ahí que digo, me ha golpeado la espalda. Digo, y me ha parecido como si un insecto o algo me chocara en la espalda o se me pegara en la espalda. Y que me revisó y tal, no había nada. Pero es que casualmente hay una psicofonía concreta que está relacionada, de hecho hay dos, pero no sé si las hemos incluido las dos aquí, yo creo que no. Había varias psicofonías que estaban ligadas a este evento del golpe en la espalda. Pero después, a los minutos, pocos minutos después de sufrir yo esta experiencia, que fue muy divertida además, a mí me lo pareció, Iker empezó a quejárseme, me empezó a decir que le dolía la garganta, que tenía como una sensación aquí como de anginas. Él la manifestó, sí. El típico dolor de como si fuera de anginas, que te cuesta cada vez que tragas saliva y demás, te duele. Vale, pues ese dolor, pero constante. Y fue de inmediato, o sea, no... Sí, después, poco después de... Sí. Bueno, pues resulta que yo después, cuando llegué a casa por la noche, sabiendo que aquel sitio había sido un preventorio para tuberculosos, empecé a buscar si había alguna relación entre la sensación que él me había manifestado y quizás con la tuberculosis. Y resulta que, efectivamente, eso que tú sentías se corresponde con los síntomas, unos síntomas muy característicos de la tuberculosis laringea. Concretamente, estos dos síntomas que tú manifestabas, que eran la sensación de quemazón y dolor y la dificultad para tragar o el dolor para tragar, se conocen como odinofagia y disfagia. Y son dos síntomas muy característicos de la tuberculosis laringea. Entonces, claro, esto es muy impactante porque luego lo piensas y dices, bueno, vale, el golpe en la espalda, vale, si tú quieres puede haber sido cualquier cosa, pero esta sensación que él tuvo, que además le duró hasta el momento en que nos fuimos del lugar, ya para irnos para casa, es decir, cuando abandonábamos la playa, recuerdo que tú me dijiste, oye, ya no me noto la molestia en la garganta, ¿te acuerdas? ¿Y si hubiera sido que alguna de las personas o de las entidades que estaban allí pretendían hacerte sentir por alguna razón
lo que pasaba. lo que experimentaron ellos. Porque además, al final, después de escuchar las psicofonías, entendimos que no estábamos solos y que teníamos una compañía quizá simpática, ¿no? Porque escuchamos y registramos muchas voces de niños. Por ejemplo, la psicofonía que os vamos a poner ahora, que es cuando nosotros empezamos con las preguntas básicas, ¿hay alguien aquí, tal, no sé qué? Se escucha perfectamente una voz, ¿no? Una voz masculina, una voz infantil, que dice niño. Se escucha perfectamente, niño. Después de esto, yo empecé, claro, yo como ya habíamos quizás tenido las sensaciones dentro de las botellas y tal, yo había escuchado que en este sitio se habían producido sobre todo apariciones, ¿no? Apariciones de niños, tal. Quizás lo que yo vi en ese árbol antes de salir corriendo era una de esas apariciones. Un niño que yo qué sé. Pero yo buscaba provocar quizás Que volvieran a aparecer. esa reacción, ese fenómeno, ¿vale? Entonces yo empezaba a pedirle a las entidades que se pusieran en contacto, que se comunicaran conmigo, porque yo tenía de transmitirles un mensaje, ¿no? Entonces una de estas se escuchó como yo le digo al Spirit Box, digo que necesito que se comuniquen conmigo con urgencia en este momento, ahora, ¿no? Sí, Y se escucha una voz que dice, están lejos. Pero se escucha a lo lejos, de hecho, esta voz. Pero se escucha con gran nitidez, ¿eh? Muy bien, se escucha muy bien. Que para esto, como siempre, os recomendamos que os pongáis audífonos, auriculares y los pongáis al máximo de volumen porque si no, no vais a percibirla bien. Pero estás lejos. Esta voz fue muy reveladora. Después de esto, tú preguntaste si querían que nos acercáramos más y tal, y también nos contestaban que sí. Luego tú preguntaste si querían que nos vayamos. que nos fuéramos del lugar. Y una voz femenina Nos dijo de que podíamos entrar. lo dijo, pueden entrar. Se escucha un pueden entrar. Yo no sé si nos lo decía a nosotros. El hecho de que estuvieran hablando entre ellos no lo acabo yo de ver mucho. Bueno, no lo sé, podría ser, ¿eh? Pero en cualquier caso, la respuesta es no, gracias. No, ¿verdad? Aquí en aquel momento, no, gracias, no apetecía para nada entrar otra vez allí. ¿Vale? Luego, una pregunta que tú le hiciste muy bien, a mí no se me ocurre hacerla, pero tú la hiciste muy bien, y es que Iker les preguntó, porque nosotros teníamos la perfección ya, ¿no? La idea hecha de que estábamos hablando con un niño o una niña, porque escuchábamos mucho la voz infantil. Tú les preguntaste si necesitaban ayuda. A esa entidad con la que nosotros creíamos que estábamos hablando, y se escucha la voz de un niño que dice claramente que sí, pero es que además, y esto lo vais a escuchar ahora, porque es muy impactante y a la vez es súper raro que se produzca algo como lo que vais a escuchar ahora. De repente se escucha varias voces que empiezan a responderle también a la pregunta de Iker, diciendo que sí, que necesitan esa ayuda. Y eso, quizás, esto y alguna psicofonía más, es la que después nos hizo evaluar la posibilidad de volver a este lugar, porque hay algo o hay alguien que de alguna forma, por algún motivo, necesita contactar con los vídeos, los nosotros o con quien sea. Pongamos que necesita un poco de ayuda, a lo mejor no física, sino a lo mejor quiere dejar un mensaje. O a lo mejor quiere pegarnos el susto de nuestras vidas. Sí, o a lo mejor eso, simplemente de compañía. Sí, no lo sé, pero en cualquier caso, luego seguiremos con el tema este, porque la verdad es que es muy llamativo. Luego preguntamos si nos podía dar su nombre al niño o a la niña que estuviera allí, y de hecho, por sorpresa, de forma casual, obtuvimos un nombre. Hoy, aquí en este programa, os vamos a poner la psicofonía de un solo nombre, pero escuchamos varios nombres. Escuchamos varios. Es decir, y nos dieron muchos nombres, de hecho, ¿no? Para lo que tal. Entonces, en este caso, preguntamos cuál era el nombre de la persona o la entidad que se estaba comunicando con nosotros, y se escucha una voz de niña que nos contesta
Eva. ¿Me puedes decir tu nombre? ¿Cómo te llamas? En un momento de estos en que estamos haciendo también varias psicofonías, haciendo preguntas y tal, hay un momento que nosotros preguntamos cuántos éramos o cuántos eran, ¿no? Sí. Y de la nada se escucha la voz de una niña, os lo vamos a poner también porque creemos que es una de las psicofonías más impactantes. La voz perfectamente clara, perfectamente nítida de una niña que pregunta hola 2 veces, lo pregunta y da la sensación como de que estuviera buscando a alguien. O la sensación de que no quería que nos fuéramos. Pero es muy impactante. A mí, mira, se me está poniendo ya la piel de gallina porque la verdad es que es intensa esta psicofonía. Puede ser más fácil. Las preguntas del sí o no. Y bueno, ya para acabar de darle así el punto, yo simplemente quería comentar que hay una psicofonía que os la voy a poner también cuando a mí me dan el golpe en la espalda, sin que yo preguntase, porque yo después pregunto a la entidad si es ella, es esa entidad que me ha golpeado en la espalda. Y obtenemos una serie de respuestas, pero antes de hacer yo esa pregunta, se escucha la voz de una mujer que parece que esté recriminando, quizás, ¿no?, A quien te haya tocado. a quien me ha tocado la espalda por haberlo hecho. Y se escucha una voz que dice, ¿qué has hecho? Una voz de mujer que pregunta, ¿qué has hecho? ¿No? Como si alguien, una mujer que fuera, está regañando a una entidad, pues quizá más infantil, por haberme golpeado la espalda. Y decimos una entidad infantil porque después, cuando yo recibo el golpe, que esto pues, no os lo vamos a poner en este programa porque si no se va a alargar mucho y queremos evitarlo un poco, pero se escucha una voz en la que dice que sí, que he sido yo. ¿No? Dice, sí, déjame. ¿No? Me has golpeado tú la espalda y se ha escuchado de un niño que dice, sí, déjame. ¿No? Y luego a partir de aquí pues tenemos otras respuestas que son muy interesantes. Cabe decir que en todas estas respuestas, algunas sí que las escuchamos en su momento, pero la mayoría las escuchamos después. Sí, cuando estábamos en casa escuchándolo más detenidamente con los auriculares. Porque hay cosas, ya hemos dicho, que tenéis que estar muy atentos para escucharlo porque si no, no lo vais a escuchar. Poner los auriculares, los audífonos o lo que sea. Bueno, entonces, al final, las conclusiones que sacamos de este lugar, quizá yo por mi parte, las sensaciones que me genera el sitio y demás, es por una parte esta, la fuerza que emana de este sitio es muy intensa. Y yo creo que la sensación que nos acompañó durante el poco tiempo que estuvimos explorando, es parte de esa fuerza que emana de este sitio, de esas fuerzas telúricas que te comentaba antes, ¿no? Pero además yo creo que allí habita algo que quizás sea malvado, porque quizá las cosas que nosotros hemos vivido allí, aunque pensemos que puedan venir de la mano de entidades infantiles o quizá no, quizá realmente allí haya pasado algo, se haya realizado algún tipo de ritual o cualquier historia y que lo que esté allí esperando en esa oscuridad profunda, impenetrable, interminable, sea precisamente algo que no tiene buenas intenciones. Y de hecho, cuando estábamos grabando las psicofonías que te decía, estuve grabando, porque yo estaba con la Spirit Box y tal, y con el detector de electromagnético yo te iba diciendo, ve grabando las ventanas porque tengo la impresión de que en esas ventanas vamos a ver algo. Y bueno, por el rabillo del ojo quizá alcanzamos a ver alguna cosa, pero luego en las imágenes del vídeo no se aprecia. Nosotros os lo vamos a poner igual, algún fragmento, y os vamos a pedir que estéis atentos, porque a lo mejor vosotros alcanzáis a ver algo que a nosotros se os ha escapado y no hemos visto. No sé qué sensaciones te ha podido dejar a ti el sitio. Las mismas que cargó, tío. Las mismas. ¿Las mismas que cargó? O sea, en plan que hay que volver. Como que nos hemos dejado algo más. Sí, hay que volver, pero cuidado, porque en Cardó sí que es verdad que escuchamos un golpe, pero en Cardó no traspasaron la línea de lo físico y en Cardó no vimos lo que yo vi en la Sabinosa. ¿Que puede haber sido sugestión o no? Es posible, pero yo
Para eso estoy aquí y por eso somos Proyecto Halo. Y yo pondría la mano en el fuego de que lo que vi, estoy convencido de que era lo que yo creo que vi. Algo de otro mundo, algo que no debía estar ahí porque no es su sitio, ¿no? Pero, bueno, yo creo que las sensaciones han sido mucho más intensas en sí y mucho más negativas. Yo creo que han sido mucho más negativas. ¿Volveremos? Pues vamos a hacer como otra vez, porque además me gustaría comentarle a nuestra audiencia, a los espectadores, que vamos a prepararos un especial de Halloween, ¿vale? No tenemos claro todavía cuándo, porque tenemos que ver qué disponibilidad tenemos tanto Iker como yo. Vamos a hacer un especial Halloween y queremos pediros que seáis vosotros quienes decidáis dónde queréis que hagamos ese especial Halloween, porque ese programa especial de Halloween, que ya os digo, insisto y repito, no sabemos cuándo lo vamos a poder traer. Será seguramente pues para principios de noviembre, finales de octubre, no creo, porque este señor ya tiene planes. Y quiero que entendáis una cosa, no va a ser un podcast, ¿vale? El especial de Halloween no va a ser un podcast, no sé cómo lo vamos a hacer, pero va a ser un programa de Urbex Total Urbex, no va a haber podcast, vamos a grabar y si podemos, un directo o varios, ¿vale? Entonces, no va a haber podcast para el especial de Halloween. Y vamos a pasar la noche que os traigamos el programa especial en el sitio donde estemos. Pero queremos que seáis vosotros quienes elijáis este sitio. Por eso os vamos a dejar 3 opciones. O bien volver a San Hilari de Cardó, o bien volver aquí a la Sabinosa, si queréis que continuemos explorando este sitio y a ver si podemos sacar algo más, o si queréis que visitemos algún otro sitio, alguna otra localización que sepáis que propongáis vosotros, la que nosotros nos propongáis, ¿vale? Ponernos un sitio dentro de Cataluña, por favor, es posible que no esté fuera y estudiaremos la posibilidad de ir, ¿de acuerdo? Y allí es donde iremos a hacer la programación, donde vosotros nos lo pidáis, ¿vale? No habrá podcast, habrá directo, pero sí que habrá vídeo específico de Urbex. Simplemente. Esperemos a ver si volvemos a adentrarnos en esa oscuridad interminable O descubrimos otra nueva. o descubrimos otras nuevas. Porque, bueno, ya sabemos que cuando el misterio habla, nosotros No sé, los escuchamos. Pues amigos, hasta la próxima.